me dejaron en la calle, y ahora mi padre y su familia me buscan desesperadamente. La vida tiene una forma curiosa de dar vueltas inesperadas. Mi historia comenzó el día de mi 18 cumpleaños, pero en lugar de ser un día de celebración, se convirtió en el comienzo de mi descenso al abismo. Mi madre había fallecido cuando yo tenía apenas 10 años. Ella era el pilar de mi vida, y su ausencia dejó un vacío que mi padre nunca pudo llenar. 2 años después de su muerte, mi padre se casó con Laura, una mujer que parecía encarnar todo lo opuesto a mi madre. Tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Carlos y Sofía, quienes rápidamente se convirtieron en el centro de atención de mi padre. Yo pasé a ser una sombra en mi propia casa, un recordatorio incómodo de una vida que él parecía querer olvidar. Durante años, soporté el trato frío y distante de mi madrastra y sus hijos. Mis cumpleaños eran ignorados, mis logros académicos pasaban desapercibidos, y cualquier intento de acercamiento era rechazado. Mi padre, que antes había sido mi héroe, se volvía más y más distante, sumergido en su trabajo y en su nueva familia. El día de mi 18 cumpleaños, esperaba al menos un pequeño gesto. Sin embargo, lo que recibí fue una maleta en la puerta de mi habitación y una nota que decía: es hora de que te independices. Tienes una semana para encontrar dónde vivir. Mi mundo se derrumbó. Intenté hablar con mi padre, pero él evitaba mirarme a los ojos. Laura, con una sonrisa satisfecha, me dijo que era lo mejor para todos. Sin más opciones, empaqué mis pocas pertenencias y abandoné la casa que una vez llamé hogar. Durante las primeras noches, dormí en la casa de un amigo, pero su familia no podía alojarme por mucho tiempo. Eventualmente, me encontré durmiendo en parques, estaciones de autobús y cualquier lugar que pudiera ofrecerme un poco de seguridad. El hambre y el frío eran constantes, pero lo peor era la sensación de abandono. Cada día me preguntaba cómo mi propio padre podía hacerme esto. Conseguí trabajos temporales aquí y allá, pero nada que me permitiera salir de la situación en la que estaba. Una noche, mientras buscaba refugio de una tormenta, terminé en un refugio para personas sin hogar. Allí conocí a Martín, un hombre de unos 60 años que, a pesar de sus propias circunstancias, siempre tenía una palabra amable y una sonrisa para ofrecer. Martín y yo nos hicimos amigos. Me enseñó a sobrevivir en las calles y a no perder la esperanza. Un día, mientras caminábamos por la ciudad, pasamos frente a una galería de arte. En el escaparate, había una pintura que me llamó la atención. Era obra de mi madre. Me quedé paralizado. No tenía idea de que su arte había sido expuesto públicamente. Entré en la galería y me encontré con Elena, la dueña. Le expliqué que la artista era mi madre y que no tenía idea de cómo sus pinturas habían llegado allí. Elena, sorprendida, me contó que había adquirido varias de sus obras en una subasta y que siempre había admirado su talento. Le conté mi historia, y ella, conmovida, decidió ayudarme. Elena me ofreció un trabajo en la galería y un lugar donde quedarme temporalmente. Empecé a aprender sobre el mundo del arte, y descubrí que mi madre había dejado un legado mucho más grande de lo que imaginaba. Sus pinturas eran apreciadas y valoradas, pero mi padre había vendido muchas de ellas sin decirme nada. Con el tiempo, empecé a pintar también. Descubrí que tenía el talento de mi madre y que podía expresarme a través del arte. Mis obras empezaron a llamar la atención, y pronto tuve mi propia exposición. Las cosas finalmente estaban mejorando. Un día, recibí una carta de un bufete de abogados. Al parecer, mi madre había dejado un testamento que nunca me fue entregado. En él, me legaba una considerable herencia y una casa que había pertenecido a su familia durante generaciones. Mi padre había ocultado todo esto, intentando quedarse con todo para él y su nueva familia. Con la ayuda de los abogados, logré recuperar lo que era mío por derecho. Ahora tenía los medios para continuar con mi carrera artística y ayudar a otros que estaban en situaciones similares a la que yo había vivido. Abrí un centro comunitario donde jóvenes sin hogar podían aprender sobre arte y tener un lugar seguro donde estar. Mientras tanto, la empresa de mi padre empezó a tener problemas financieros. Las malas decisiones y la mala gestión lo llevaron al borde de la bancarrota. Su esposa Laura, al ver que el dinero se acababa, lo dejó llevándose a sus hijos y gran parte de lo que quedaba de su patrimonio. Una tarde, mientras trabajaba en el centro comunitario, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Sonaba desesperado. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente. Contra mi mejor juicio, accedí a reunirme con él. Nos encontramos en un café cerca del centro. Cuando lo vi, apenas lo reconocí. Parecía haber envejecido décadas. Tenía la mirada perdida y las manos temblorosas. Empezó a hablar, contándome cómo todo se había derrumbado. Laura lo había abandonado, su empresa estaba en quiebra, y no tenía a dónde ir. Necesito tu ayuda, me dijo con voz quebrada. Eres mi único hijo. Sé que no he sido el mejor padre, pero, por favor. Lo miré fijamente, recordando todas las noches que pasé en la calle, el hambre, el frío, la soledad. Recordé a Martín, quien había fallecido el invierno pasado debido a una neumonía, sin tener a nadie que cuidara de él. Pensé en todos los jóvenes que venían al centro comunitario buscando una oportunidad, una esperanza. ¿Por qué debería ayudarte?, le pregunté con calma. Me dejaste en la calle sin pensarlo 2 veces. Ocultaste el testamento de mamá y vendiste sus obras sin consultarme. ¿Ahora esperas que te rescate? Mi padre bajó la mirada, incapaz de responder. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Sé que no merezco tu perdón. Solo, no tengo a nadie más. Tomé un respiro profundo. No puedo olvidar lo que me hiciste, pero tampoco quiero cargar con el peso del rencor. Te ofreceré un lugar en el centro comunitario. Podrás ayudar y, a cambio,
tendrás un techo y comida. Pero más que eso, tendrás la oportunidad de hacer algo bueno por otros. Mi padre asintió, agradecido. Comenzó a trabajar en el centro, ayudando en lo que podía. Al principio, era incómodo, pero con el tiempo, empezamos a reconstruir nuestra relación. Vi en él a un hombre arrepentido, tratando de enmendar sus errores. Un día, mientras organizábamos una exposición con las obras de los jóvenes del centro, recibimos la visita de un importante coleccionista de arte. Quedó impresionado con el talento que había en el lugar y ofreció financiar un proyecto para expandir nuestras instalaciones. El centro creció, y con él, las oportunidades para muchos más jóvenes. Mi padre encontró una nueva razón para vivir, dedicándose a ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Nuestra relación sanó, y aunque las heridas del pasado nunca desaparecieron por completo, aprendimos a seguir adelante. La vida me había arrebatado mucho, pero también me había dado la oportunidad de transformar el dolor en algo positivo. Y aunque nunca olvidaría lo que pasé, sabía que había encontrado mi camino.